La economía mundial está en una encrucijada y la mayoría de las personas no se da cuenta de lo que se avecina. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, junto con el economista Richard Duncan, han lanzado una advertencia que no puede ser ignorada. Desde el aumento imparable de la inflación hasta el riesgo de una crisis financiera sin precedentes, el panorama económico está cambiando de manera acelerada. En este video, vamos a profundizar en los puntos clave que estos expertos han discutido y lo que realmente significan para tu futuro financiero. No es solo una cuestión de entender lo que está pasando, sino de saber cómo prepararse antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando llegue el momento, la mayoría de la gente no estará lista. Inflación y políticas gubernamentales. ¿Cómo afecta tu bolsillo? Robert Kiyosaki ha sido un crítico abierto de las políticas económicas y energéticas del gobierno de Estados Unidos. Según él, decisiones como el cierre del oleoducto XL y la detención de nuevas perforaciones petroleras han sido devastadoras para la economía. Y no es difícil ver por qué. El petróleo no es solo gasolina para los autos. Es la base de una economía industrializada. Afecta el transporte, la producción de bienes, la agricultura, el comercio internacional y mucho más. Cuando el precio del petróleo sube, el costo de vida se dispara. El problema no es solo que la gasolina sea más cara. Es que todo se vuelve más caro. Desde los alimentos en el supermercado hasta los materiales de construcción. Y la inflación, como siempre, golpea más fuerte a los que menos tienen. Pero lo que muchos no entienden es que esta inflación no es un accidente. Es el resultado directo de políticas económicas y decisiones gubernamentales que priorizan ciertos intereses sobre el bienestar financiero de la población. Si crees que la inflación es temporal o que en algún momento los precios van a bajar, piénsalo otra vez. La historia nos dice lo contrario. El impacto de la inflación en las clases sociales. Los ricos se hacen más ricos y los pobres. Bueno, ya sabes. Si hay algo que Kiyosaki ha repetido a lo largo de los años es que la inflación no afecta a todos por igual. De hecho, para los más ricos, la inflación es una bendición disfrazada. Cuando el dinero pierde valor, los activos reales, como bienes raíces, acciones y metales preciosos, aumentan su precio. ¿Y quiénes poseen la mayoría de estos activos? Exacto, los ricos. Mientras tanto, la clase media y los más pobres ven cómo su poder adquisitivo se desvanece. El sueldo que antes alcanzaba para cubrir los gastos básicos ya no es suficiente. Los ahorros pierden valor y los costos de vida se disparan. El resultado, una sociedad aún más desigual. Si estás en la clase media y dependes de un sueldo fijo, estás en desventaja. Los impuestos te golpean más fuerte y el costo de vida se vuelve insostenible. Mientras tanto, los ricos utilizan estrategias financieras para protegerse y multiplicar su dinero. Esto no es casualidad. Es parte de un sistema diseñado para que aquellos que entienden las reglas del dinero salgan ganando, mientras que los demás se quedan atrás. El dólar y su crisis inminente. Lo que no te cuentan sobre la moneda más poderosa del mundo. Desde 1971, cuando Richard Nixon decidió desvincular el dólar del oro, el sistema financiero cambió radicalmente. Antes de esa fecha, el dinero tenía un respaldo físico. Un billete de dólar representaba una cantidad específica de oro almacenada en las reservas del gobierno. Pero después de 1971, el dólar dejó de ser dinero real y se convirtió en una moneda basada en confianza y en deuda. Esto significa que los gobiernos y los bancos centrales pueden imprimir dinero sin restricciones, algo que ha sucedido de manera acelerada en los últimos años. El problema es que esta estrategia tiene un límite. La deuda crece y crece hasta que el sistema ya no puede sostenerse. Y cuando eso sucede, las consecuencias son devastadoras. ¿Podría el dólar perder su estatus como la moneda de referencia global? Algunos expertos creen que es solo cuestión de tiempo. Países como China y Rusia han estado reduciendo su dependencia del dólar, mientras que la confianza en el sistema financiero estadounidense se ha ido erosionando. Si el dólar colapsa, las repercusiones serán globales y quienes no estén preparados sufrirán las peores consecuencias. ¿La Reserva Federal y la contracción cuantitativa? ¿Qué significa esto para el futuro? Richard Duncan explica que la Reserva Federal ha cambiado de estrategia. Durante años, el gobierno imprimió dinero de manera masiva. Pero ahora, las cosas están cambiando.
La Fed ha reducido la impresión de dinero y está considerando la contracción cuantitativa. Esto significa que, en lugar de inyectar más dinero en la economía, comenzarán a retirarlo. ¿Qué implica esto? Una caída en los precios de los activos, incluyendo acciones y bienes raíces. Para quienes han estado invirtiendo en la bolsa o en propiedades con la esperanza de que los precios sigan subiendo, esto podría ser una mala noticia. La burbuja inmobiliaria podría estallar y los mercados financieros podrían desplomarse. ¿Estamos preparados para un colapso económico de esta magnitud? ¿El mercado inmobiliario en peligro? ¿Qué pasará con los bienes raíces? Uno de los sectores más afectados por estos cambios será el mercado inmobiliario. Kiyosaki advierte que podríamos ver una caída en los precios, especialmente en el sector de oficinas. Después de la pandemia, muchas empresas han optado por el trabajo remoto, dejando vacíos edificios de oficinas en las principales ciudades. ¿Qué pasará con estos inmuebles? Algunos expertos creen que muchos de ellos serán reutilizados como refugios para personas sin hogar. Pero más allá de esto, el sector inmobiliario enfrenta un futuro incierto. Si los precios caen y las tasas de interés suben, muchos propietarios podrían encontrarse con hipotecas impagables. Para quienes no estén preparados, el impacto financiero podría ser catastrófico. La educación financiera, la única forma de sobrevivir a la crisis que se avecina a Kiyosaki y Duncan, son claros en una cosa. La educación financiera es más importante que nunca. Si dependes de un sueldo fijo, si no sabes cómo proteger tu dinero de la inflación, o si no entiendes cómo funciona la economía, estás en una posición de desventaja. El dinero está cambiando, las reglas del juego ya no son las mismas, y aquellos que no se adapten quedarán atrás. Invertir en educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Aprender a manejar la deuda, a proteger tu dinero, y a identificar oportunidades en tiempos de crisis puede marcar la diferencia entre la ruina y la riqueza. Conclusión. El futuro pertenece a los preparados. La mayoría de la gente no sabe lo que está por venir. Pero tú ya tienes la información. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con ella? ¿Seguirás esperando a que el gobierno solucione la crisis? ¿O tomarás el control de tu futuro financiero? Las oportunidades existen incluso en los momentos más difíciles, pero solo aquellos que estén preparados sabrán aprovecharlas. Porque cuando llegue el colapso, solo habrá dos tipos de personas, los que pierden todo, y los que salen más ricos que nunca. Tú dijiste, contigo a ChatGPT Plus, ¿qué puedes hacer ahora para protegerte? Estrategias para afrontar la crisis económica. Saber que se avecina una crisis no es suficiente. Si quieres estar entre los que salen adelante en lugar de los que sufren las peores consecuencias, necesitas un plan. Aquí te presentamos algunas estrategias clave que puedes comenzar a implementar desde ahora para protegerte y, si juegas bien tus cartas, incluso beneficiarte de la situación. Adopta una mentalidad de inversionista, no de trabajador. Uno de los errores más grandes de la mayoría de la gente es pensar que la seguridad financiera se obtiene a través de un empleo estable. Pero la historia ha demostrado que esto no es cierto. Cuando llegan las crisis económicas, los despidos aumentan, los salarios pierden valor y los empleos seguros dejan de serlo. Kiyosaki lo ha dicho muchas veces, los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Si solo dependes de un sueldo, estás en desventaja. La inflación, los impuestos y la devaluación del dinero erosionan tu poder adquisitivo. En cambio, si construyes activos, como inversiones en bienes raíces, negocios o inversiones estratégicas en la bolsa, puedes generar ingresos incluso en tiempos de crisis. Este es el momento de dejar de pensar como un empleado y empezar a actuar como un inversionista. 2. Protege tu dinero. No ahorres en efectivo, invierte en activos sólidos. Uno de los mayores errores que la gente comete en tiempos de inflación es mantener su dinero en efectivo. Puede parecer una decisión segura, pero en realidad es una forma garantizada de perder poder adquisitivo. Piensa en esto. Si tienes $10,000 en el banco hoy y la inflación anual es del 10%, en un año tu dinero valdrá $9,000 en términos reales. En 5 años, su valor se reducirá drásticamente. ¿Qué hacer entonces? Invertir en activos que retengan su valor a lo largo del tiempo. Algunas opciones incluyen 1. Metales preciosos. El oro y la plata han sido refugios seguros durante siglos. 1. Cuando las monedas pierden valor,
los metales preciosos suelen mantenerlo o incluso incrementarlo. 2. Bienes raíces. A pesar de la volatilidad en algunos mercados, los bienes raíces siguen siendo una inversión sólida a largo plazo, especialmente si compras en ubicaciones estratégicas. 3. Acciones y ETFs. Aunque el mercado bursátil puede experimentar caídas, hay sectores que se benefician en tiempos de crisis como la energía, la tecnología y la salud. 4. Criptomonedas. Aunque son más volátiles, el Bitcoin y otras criptos han demostrado ser una alternativa contra la inflación y la pérdida de valor del dinero fiduciario. No se trata de poner todo tu dinero en un solo lugar, sino de diversificar inteligentemente para proteger tu riqueza. 3. Usa la deuda a tu favor, no en tu contra. Mucha gente ve la deuda como algo malo. Pero Kiyosaki ha enseñado que hay dos tipos de deuda: la buena y la mala. 1. La deuda mala es la que usas para comprar cosas que no generan ingresos, como tarjetas de crédito con intereses altos, préstamos para comprar autos o gastos innecesarios. 2. La deuda buena es la que te permite adquirir activos que generan ingresos, como propiedades de alquiler, negocios o inversiones que se aprecian con el tiempo. En tiempos de crisis, quienes saben utilizar la deuda estratégicamente pueden comprar activos a precios bajos y generar riqueza cuando la economía se recupere. Si la inflación sigue subiendo, el valor de la deuda disminuye en términos reales, lo que significa que podrías pagar préstamos con dinero que vale menos con el tiempo. Pero cuidado, usar la deuda requiere educación financiera y una estrategia bien pensada. No se trata de endeudarse sin sentido, sino de aprovechar oportunidades de forma inteligente. 4. Desarrolla nuevas fuentes de ingresos. La clave para sobrevivir cualquier crisis, si solo tienes una fuente de ingresos, estás en una posición peligrosa. En tiempos de incertidumbre económica, la mejor forma de protegerte es diversificar tus ingresos. Algunas ideas incluyen: 1. Negocios online. Desde vender productos digitales hasta monetizar un canal de YouTube, las oportunidades en Internet son ilimitadas. 2. Inversiones en dividendos. Algunas acciones pagan dividendos regulares, lo que significa que puedes recibir ingresos pasivos sin necesidad de vender tu inversión. 3. Bienes raíces. Comprar propiedades para alquilar puede generar un flujo de ingresos estable, incluso en tiempos de crisis. 4. Freelancing y consultoría. Si tienes habilidades en demanda, puedes trabajar como freelance o consultor en plataformas como Upwork o Fiverr. Tener múltiples fuentes de ingresos no solo te da más estabilidad, sino que también te permite capitalizar oportunidades en diferentes mercados. 5. Mantente informado y sigue aprendiendo sobre educación financiera. La educación financiera no es algo que aprendes una vez y ya. Es un proceso continuo. El mundo está cambiando rápidamente y quienes no se actualizan se quedan atrás. Algunas recomendaciones. 1. Lee libros de economía y finanzas. Padre rico, padre pobre. El hombre más rico de Babilonia. El inversor inteligente. Y La nueva economía de Richard Duncan son lecturas esenciales. 2. Sigue a expertos en finanzas. Escucha podcast, ve conferencias y sigue a inversores exitosos para aprender sus estrategias. 3. Rodéate de personas con mentalidad financiera. La gente con la que pasas tiempo influye en tu mentalidad. 3. Únete a grupos de inversión, foros o comunidades donde puedas aprender y compartir conocimientos. La educación financiera es el arma más poderosa que tienes para navegar la crisis que se avecina. Prepárate ahora o arrepiéntete después. La mayoría de la gente sigue viviendo como si nada estuviera pasando. Siguen gastando dinero sin pensar, acumulando deudas innecesarias y confiando en que el gobierno resolverá sus problemas. Pero la historia nos ha demostrado que las crisis económicas no perdonan a los desprevenidos. Ahora tienes dos opciones. 1. Ignorar esta información y esperar que las cosas mejoren por sí solas. 2. Tomar acción, educarte financieramente y prepararte para lo que está por venir. Los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidad. Mientras algunos pierden todo, otros construyen fortunas. La diferencia está en la preparación. Si quieres ser parte del grupo que prospera en tiempos difíciles, empieza a aplicar estos conocimientos desde ahora. Porque cuando llegue el colapso, los que no estén listos pagarán el precio. Y la pregunta es, ¿estarás listo cuando llegue el momento? El futuro económico,
escenarios posibles y lo que puedes esperar. Hasta ahora hemos hablado de cómo la inflación, la crisis del dólar, la deuda y las políticas gubernamentales pueden llevarnos a una crisis financiera sin precedentes. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que realmente nos espera en los próximos años? Los expertos, incluyendo a Robert Kiyosaki y Richard Duncan, plantean varios escenarios que podrían desarrollarse en el futuro. Vamos a analizar cada uno de ellos y qué significan para ti. Escenario 1. Una recesión profunda con desempleo masivo y caída de mercados. Uno de los riesgos más inminentes es una recesión prolongada que afecta a la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal ha estado subiendo las tasas de interés para combatir la inflación, lo que encarece el crédito y frena el crecimiento económico. Las consecuencias de este escenario incluyen 1. Aumento del desempleo. Las empresas reducen costos y despiden empleados. 2. Caída de los mercados financieros. La bolsa podría desplomarse, afectando los ahorros y fondos de inversión de millones de personas. 3. Crisis en el sector inmobiliario. Con tasas de interés más altas, menos personas podrán comprar casas, lo que podría llevar a una caída en los precios. 4. Disminución del consumo. Si la gente tiene menos dinero, las empresas generan menos ingresos, lo que agrava la crisis. Para muchos, esto significará una disminución en su calidad de vida. Pero para quienes estén preparados, será una oportunidad para comprar activos a precios bajos. Escenario 2. La hiperinflación y la pérdida del valor del dólar. Otra posibilidad es que el gobierno siga imprimiendo dinero para cubrir su déficit y pagar su deuda. Si esto sucede, la inflación podría descontrolarse aún más, convirtiéndose en hiperinflación. Los efectos de la hiperinflación incluyen 1. Pérdida del poder adquisitivo. Lo que antes costaba $10, hoy podría costar $100 en poco tiempo. 2. Colapso de los ahorros en efectivo. Cualquier dinero que no esté invertido en activos se evaporará en términos de valor real. 3. Inestabilidad social. Cuando el costo de vida se dispara, la población entra en crisis. 3. Aumento de la pobreza, protestas y disturbios son consecuencias comunes de la hiperinflación. En este escenario, las personas que posean activos sólidos como bienes raíces, metales preciosos y negocios que generen ingresos pasivos serán las únicas que podrán mantener su nivel de vida. Escenario 3. Un cambio en el sistema monetario global. El dólar ha sido la moneda de referencia mundial durante décadas. Sin embargo, muchos economistas creen que su dominio está llegando a su fin. Países como China y Rusia han estado reduciendo su dependencia del dólar y aumentando sus reservas de oro. Si el dólar pierde su estatus como la moneda de reserva global, esto podría desencadenar 1. Una devaluación masiva del dólar. El costo de los bienes importados subiría drásticamente. 2. Mayor inflación en EU. 2. Si el dólar vale menos, todo lo que se compra en el exterior se encarece. 3. El ascenso de nuevas monedas digitales o respaldadas por activos. Algunos creen que las criptomonedas o monedas digitales emitidas por los gobiernos podrían reemplazar al dólar como la principal forma de intercambio. Este escenario es incierto, pero si ocurre, será un cambio radical en la forma en que funciona la economía global. ¿Qué hacer en cada escenario? Preparación para lo que venga. No importa cuál de estos escenarios se materialice, lo importante es estar preparado. Aquí te dejamos algunas estrategias clave para protegerte en cualquier situación. 1. Ten reservas de efectivo, pero no dependas solo de ellas. Es importante tener algo de efectivo disponible para emergencias, pero mantener todo tu dinero en el banco es un error. La inflación puede destruir su valor en cuestión de meses. 2. Invierte en activos reales. Los activos que retienen su valor durante una crisis incluyen 1. Oro y plata. 2. Bienes raíces en ubicaciones estratégicas. 3. Empresas que generen ingresos pasivos. 4. Acciones de compañías resistentes a la crisis. 3. Reduce tu dependencia del sistema tradicional. Si todo lo que tienes está dentro del sistema financiero, corres el riesgo de perderlo en una crisis. Considera diversificar fuera del sistema bancario tradicional. 4. Aprende a generar ingresos independientes. Si tu única fuente de ingresos es un empleo, es momento de diversificar. Busca formas de generar dinero por tu cuenta.
5. Mantente informado y flexible. El mundo está cambiando rápidamente. Lo que funcionaba hace 10 años ya no es válido hoy. La clave es adaptarse y aprender continuamente. El futuro pertenece a los que se preparan y la mayoría de la gente sigue viviendo como si nada estuviera pasando. Pero la realidad es que nos encontramos en un punto de inflexión económica y solo hay dos tipos de personas, los que se preparan y los que se dejan sorprender. Robert Kiyosaki y Richard Duncan han sido claros en su advertencia. El sistema financiero está en riesgo, la inflación seguirá creciendo y el futuro será incierto para quienes no tengan educación financiera. Pero la buena noticia es que aún estás a tiempo de prepararte. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás esperando a que el gobierno solucione todo? ¿O tomarás acción para protegerte y aprovechar las oportunidades que surgen en tiempos de crisis? Recuerda, los tiempos difíciles no destruyen a las personas, solo exponen quien estaba realmente preparado. La pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando la crisis finalmente golpee? ¿Cómo pueden aprovechar las oportunidades quienes están preparados? Las crisis no afectan a todos por igual. Mientras que la mayoría sufre las consecuencias, hay un pequeño grupo de personas que aprovecha estos momentos para construir riqueza. La clave está en la preparación y en saber dónde encontrar oportunidades cuando todos los demás están paralizados por el miedo. Si analizamos la historia, podemos ver que muchas de las mayores fortunas del mundo se construyeron durante tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque cuando el mercado cae, los precios de los activos se desploman y los inversionistas inteligentes compran mientras todos los demás están vendiendo por pánico. Aquí te dejamos algunas estrategias que han funcionado para quienes logran salir adelante en momentos difíciles. 1. Compra cuando todos venden y vende cuando todos compran. Uno de los principios fundamentales de la inversión es comprar barato y vender caro. Sin embargo, la mayoría de la gente hace lo contrario. Compra cuando el mercado está en su punto más alto y vende cuando entra en pánico por las caídas. ¿Por qué pasa esto? Porque las emociones nublan el juicio de la mayoría. La gente compra cuando el mercado está en auge porque sienten que se están perdiendo de algo y venden en las caídas por miedo a perder más dinero. Pero los inversionistas más astutos, aquellos que han estudiado la historia de los mercados, saben que los mejores momentos para comprar activos son durante las crisis económicas. Las propiedades, las acciones y los negocios que hoy parecen estar en problemas pueden representar grandes oportunidades de inversión a largo plazo. Si tienes liquidez cuando el mercado cae, puedes adquirir activos a precios extremadamente bajos. Y cuando la economía se recupere, el valor de esos activos se multiplicará. 2. Invierte en negocios que prosperan en tiempos de crisis. No todos los negocios sufren durante una recesión. De hecho, hay industrias que tienden a crecer cuando las condiciones económicas empeoran. Algunas de ellas incluyen 1. Empresas de alimentos y bienes esenciales. Sin importar la crisis, la gente seguirá necesitando comida, agua, medicinas y productos básicos. 2. Negocios de segunda mano. Durante una recesión, la gente busca formas de ahorrar dinero. 2. Tiendas de artículos de segunda mano, reparación de productos y reventa pueden volverse muy rentables. 3. Energía y recursos naturales. Empresas que producen petróleo, gas y electricidad suelen mantenerse estables incluso en tiempos difíciles. 4. Negocios en línea y educación digital. Muchas personas buscarán nuevas formas de ganar dinero o mejorar sus habilidades en tiempos de crisis. 4. La educación en línea, el marketing digital y los servicios freelance pueden crecer en estos periodos. 5. Industrias relacionadas con la seguridad y la protección del patrimonio. Servicios financieros, criptomonedas y metales preciosos suelen ver un aumento en la demanda durante la incertidumbre económica. Si estás pensando en iniciar un negocio, asegúrate de que sea en un sector que no solo sobreviva a una recesión, sino que también pueda beneficiarse de ella. 3. Aprovecha la caída del mercado inmobiliario. Kiyosaki ha hablado mucho sobre el valor de la inversión en bienes raíces, especialmente en tiempos de crisis. Cuando la economía entra en recesión, muchas personas pierden la capacidad de pagar sus hipotecas, lo que genera un aumento en las ejecuciones hipotecarias. Esto significa que el mercado se llena de propiedades disponibles a precios muy por debajo de su valor real. Si tienes el capital o acceso al crédito, este podría ser un gran momento para comprar propiedades a precios bajos y generar ingresos a través del alquiler.
Además, si la inflación sigue en aumento, el valor de los bienes raíces también subirá con el tiempo. Pero ten en cuenta que no todas las propiedades son una buena inversión. En tiempos de crisis, la demanda de oficinas y grandes propiedades comerciales puede caer, mientras que la vivienda asequible y los alquileres en zonas estratégicas seguirán siendo necesarios. 4. Construya una red de contactos y alianzas estratégicas. En tiempos de crisis, las conexiones son más importantes que nunca. Estar rodeado de personas que tienen conocimientos financieros, experiencia en inversión y visión a largo plazo puede marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito. Algunas formas de construir una red de contactos poderosa incluyen 1. Unirte a grupos de inversión o clubes financieros. 2. Participar en eventos de networking y conferencias sobre economía y finanzas. 3. Seguir a expertos en redes sociales y aprender de sus estrategias. 4. Crear asociaciones con personas que tengan habilidades complementarias a las tuyas. Recuerda que en los negocios y las inversiones, a veces el acceso a la información correcta en el momento adecuado puede ser más valioso que el dinero en efectivo. 5. Desarrolla habilidades que tengan demanda en cualquier economía. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que las crisis generan un cambio en el mercado laboral. Los empleos que antes eran seguros pueden desaparecer, mientras que nuevas oportunidades surgen en industrias emergentes. Si quieres asegurarte de tener un ingreso estable sin importar la situación económica, es fundamental desarrollar habilidades que siempre tengan demanda. Algunas de las más valiosas incluyen 1. Habilidades digitales, programación, marketing digital, diseño gráfico y gestión de redes sociales. 2. Finanzas e inversiones. Conocer cómo manejar el dinero, invertir y gestionar activos es una de las mejores habilidades que puedes adquirir. 3. Ventas y negociación. No importa la industria, siempre habrá demanda por personas que sepan vender y cerrar negocios. 4. Idiomas y comunicación. El mundo está cada vez más conectado, y hablar varios idiomas puede abrir muchas puertas en tiempos difíciles. 5. Reparación y mantenimiento. Servicios de plomería, electricidad, carpintería y reparación de equipos siempre serán necesarios. Invertir en tu educación y mejorar tus habilidades no solo te dará más seguridad financiera, sino que también te permitirá adaptarte a cualquier cambio en la economía. Conclusión. No esperes. Actúa ahora. No hay duda de que nos acercamos a tiempos difíciles. La inflación está fuera de control, el mercado inmobiliario está en riesgo, la deuda sigue aumentando y el dólar podría enfrentar una crisis sin precedentes. Pero como hemos visto, estos momentos también representan una gran oportunidad para aquellos que saben cómo moverse. La diferencia entre quienes salen adelante y quienes lo pierden todo no está en la suerte, sino en la preparación. Si sigues esperando que el gobierno o el sistema financiero resuelvan la situación por ti, es probable que termines siendo una víctima de la crisis. Pero si tomas el control de tu educación financiera, diversificas tus ingresos, inviertes en activos sólidos y te rodeas de personas con mentalidad de crecimiento, puedes salir de esta crisis más fuerte y con más oportunidades que nunca. Así que la pregunta final es, ¿seguirás esperando a que la crisis te afecte o tomarás acción ahora para asegurarte de estar en el lado ganador? Porque la realidad es que la mayoría de la gente no sabe lo que está por venir, pero ahora tú sí lo sabes. Esta vez es diferente. Una mirada profunda a la economía y la inversión en tiempos de crisis. Estamos viviendo un momento único en la historia económica. Escucho constantemente a la gente decir, esta vez es diferente. Acabamos de salir de la racha alcista más larga de la historia. 11 años consecutivos de crecimiento desde 2011. Sin embargo, quiero reflexionar sobre lo que aprendí a lo largo de este tiempo y cómo esos aprendizajes pueden ayudarte a navegar en el panorama económico actual. En 2011 tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Fue justo después de la crisis de las hipotecas respaldadas por activos, MBS y los colapsos de los CDO cuando el mercado inmobiliario se desplomó. En ese momento, aproveché la oportunidad y me endeudé con 300 millones para comprar bienes raíces de alta calidad en el suroeste de Estados Unidos. Fue un movimiento audaz, pero basado en fundamentos sólidos. Esa decisión me llevó a aprovechar el mercado alcista más largo que hemos visto. El problema de la mentalidad moderna, esta vez es diferente. Ahora, miro a las generaciones más jóvenes, muchos de los cuales están obsesionados con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.
Tengo algo de Bitcoin y Ethereum, pero la idea de que esta vez es diferente me preocupa. Bitcoin ha colapsado y la gente sigue poniendo su fe ciega en la Reserva Federal y en figuras políticas que, a mi juicio, no tienen la capacidad de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía. Pregúntate esto. ¿Puede la Reserva Federal imprimir petróleo? ¿Puede imprimir gasolina o comida? Por supuesto que no. Sin embargo, nos han adoctrinado para creer que la Fed tiene el control total y muchos simplemente siguen sus instrucciones sin cuestionar nada. Las políticas monetarias actuales, impulsadas por personajes como Janet Yellen, Joe Biden y Jerome Powell, son, en mi opinión, un desastre esperando ocurrir. En la década de 1980, Paul Volcker enfrentó la inflación elevando drásticamente las tasas de interés. En ese entonces, la proporción deuda-PIB era del 30%. Hoy, esa cifra supera el 125%. ¿Realmente creemos que Powell puede canalizar el espíritu de Volcker y resolver la crisis actual sin hundirnos aún más? Algo que aprendí de la historia es que nunca ha habido un aterrizaje suave cuando se trata de reducir la inflación en un entorno de alta deuda. Es pura retórica para tranquilizar a la gente, pero no tiene base en la realidad. Hoy vivimos en una burbuja más grande que la de 2008. Estamos frente a lo que yo llamo la burbuja de todo, donde no solo los valores bursátiles, sino también los bonos y el crédito, están inflados. Recuerda, en tiempos de crisis, no todos pierden. Las oportunidades siempre están ahí, pero solo para aquellos que estén preparados para verlas y actuar. ¿Estás listo para tomar el control de tu futuro financiero? Si es así, comenta aquí abajo, estoy listo. El momento de empezar es ahora. Mi enfoque. La deuda como herramienta y el rechazo a las acciones tradicionales. Quiero dejar algo claro. No poseo acciones, bonos, fondos mutuos ni ETFs. No digo que tú no debas tenerlos, pero he aprendido que la dependencia de estos instrumentos es producto de un sistema que nos adoctrina desde jóvenes. La narrativa es siempre la misma. Ve a la escuela, consigue un buen trabajo, paga tus impuestos, invierte a largo plazo en una cartera diversificada. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema colapsa? ¿Qué pasa cuando la inflación devora tus ahorros y tu fondo 401k pierde valor? Yo adopté un enfoque diferente. Uso la deuda como una herramienta. Cuando las tasas de interés bajaron, invertí en bienes raíces y aproveché los beneficios fiscales que vienen con ellos. Compré propiedades, las rehabilité y refinancé para obtener efectivo libre de impuestos. Actualmente, poseo 13.000 unidades de apartamentos, todas generando flujo de efectivo. No tengo deudas en ellas porque las he pagado utilizando estrategias de refinanciamiento. Mientras muchos invertían en acciones y dependían de la Fed, yo construí una base sólida de activos reales. Aprendí a usar conceptos como apreciación, depreciación y amortización para minimizar mis impuestos. Es una estrategia que no solo preserva mi riqueza, sino que también me permite reinvertir en más activos productivos, la manipulación del mercado y la caída de la clase media. Desde 2011, he observado cómo los bancos centrales han inflado artificialmente el mercado imprimiendo dinero. Esta estrategia puede funcionar a corto plazo, pero tiene consecuencias devastadoras a largo plazo, especialmente para la clase media y los pobres. Cuando Biden canceló el oleoducto Keystone XL, el precio del petróleo se disparó de 30 a 130 dólares por barril. La inflación resultante está destruyendo el poder adquisitivo de millones de familias. El petróleo es la base de la civilización moderna. Trabajé para Standard Oil y entiendo la importancia del petróleo en nuestra economía. Lo que está sucediendo ahora no es un accidente. Alguien está trabajando activamente para llevar a la economía estadounidense al colapso. Oportunidades en medio del caos. A pesar de este panorama sombrío, quiero enfatizar que hay más oportunidades hoy que nunca. Sin embargo, para aprovecharlas, necesitas desaprender las ideas que te han inculcado sobre cómo funcionan las finanzas. Olvídate de las narrativas de vivir sin deudas o invertir únicamente en el mercado de valores. Existen otras formas de construir riqueza. Yo invierto en petróleo directamente desde el suelo, no en acciones de petróleo. También tengo minas de oro y bienes raíces productivos. Estas inversiones pueden ser arriesgadas, pero ofrecen un nivel de control y seguridad que los instrumentos tradicionales no pueden proporcionar. Tu mayor activo y tu mayor pasivo, finalmente. Quiero dejarte con una reflexión.
Tu mayor activo, pero también tu mayor pasivo, son las ideas que tienes en tu cabeza. Sé cuidadoso con quien eliges escuchar. Cuestiona todo, incluso las narrativas dominantes que parecen inamovibles. Si haces esto, encontrarás oportunidades donde otros solo ven caos. Recuerda, en tiempos de crisis, no todos pierden. Los que entienden cómo funcionan realmente las finanzas y los mercados, siempre estarán un paso adelante. ¿Estás listo para ser uno de ellos? La importancia de cuestionar el sistema financiero tradicional. Uno de los mayores problemas en la educación financiera actual es el adoctrinamiento masivo que sufrimos desde que somos jóvenes. Nos dicen que la única manera de tener seguridad financiera es seguir un camino preestablecido. Ir a la escuela, conseguir un trabajo estable, ahorrar para la jubilación e invertir en una cartera diversificada. Este consejo no es necesariamente malo, pero es incompleto y, en muchos casos, contraproducente. Cuando introdujeron el sistema del 401k y los planes IRA en 1974 bajo la ley ERISA, recuerdo haber pensado que estaban manipulando a toda una generación para depender del mercado de valores. Esto no fue un accidente. Fue un movimiento deliberado para canalizar el dinero de los trabajadores hacia un sistema que los hace vulnerables a las fluctuaciones económicas. De repente, maestros de escuela y otras personas sin conocimientos financieros se convirtieron en planificadores financieros, vendiendo productos que apenas entendían. Hoy en día, los baby boomers, mi generación, están colgados de un hilo, esperando que sus planes de jubilación aguanten. Pero, ¿qué sucede cuando el mercado cae? ¿Qué sucede cuando la seguridad social ya no puede cumplir con sus promesas? Estas preguntas no son teóricas. Son una realidad que enfrentaremos en los próximos años. El efecto devastador de la inflación en las clases media y baja. La inflación es el enemigo silencioso de la riqueza. Mientras las élites financieras y los grandes inversores tienen herramientas para protegerse de la inflación, las clases media y baja son las que más sufren. Piensa en esto. Si el precio de los bienes esenciales, como la comida y la gasolina, se duplica, pero tus ingresos no aumentan al mismo ritmo, estás perdiendo poder adquisitivo. Actualmente, estamos viendo los efectos de una inflación descontrolada. El costo de vida está aumentando a niveles alarmantes y muchas personas no tienen idea de cómo protegerse. Aquí es donde entra en juego la educación financiera real. La mayoría de las personas no entienden conceptos básicos como el impacto de las tasas de interés en sus préstamos, la depreciación de los activos o cómo usar la deuda como una herramienta en lugar de verla como un enemigo. Cuando comprendes que el dinero que tienes en el banco pierde valor cada día debido a la inflación, empiezas a buscar alternativas. Es por eso que los ricos no ahorran en efectivo. Invierten en activos que generan ingresos pasivos o aumentan de valor con el tiempo. ¿Por qué prefiero activos tangibles sobre activos de papel? Mi filosofía siempre ha sido evitar los activos de papel, como las acciones, los bonos y los fondos mutuos. No digo que sean malos para todos, pero para mí son demasiado volátiles y dependen de un sistema que no controlo. Prefiero los activos tangibles como bienes raíces, petróleo, oro y minas. ¿Por qué? Porque los activos tangibles tienen un valor intrínseco. Un edificio genera alquileres, un pozo de petróleo produce energía y el oro siempre ha sido un refugio seguro en tiempos de crisis. Estos activos no solo me protegen contra la inflación, sino que también ofrecen beneficios fiscales significativos. Por ejemplo, la depreciación en bienes raíces me permite reducir mis impuestos de manera legal y eficiente. Además, cuando usas deuda de manera inteligente para adquirir activos tangibles, puedes apalancar tu inversión. Esto significa que puedes controlar más activos con menos dinero propio. Pero aquí está el truco. No estoy hablando de deuda de consumo como tarjetas de crédito. Estoy hablando de deuda buena, la que utilizas para generar más ingresos o adquirir activos que aumenten de valor con el tiempo. La burbuja de todo. ¿Qué significa para ti? El panorama actual es lo que yo llamo la burbuja de todo. Esta burbuja no se limita a las acciones o los bienes raíces. Incluye el crédito, los bonos e incluso los mercados de criptomonedas. Cuando esta burbuja explote, las consecuencias serán masivas. Pero, como he dicho antes, en tiempos de crisis surgen las mayores oportunidades. Para aprovechar estas oportunidades, necesitas prepararte. Esto significa adquirir educación financiera real, no la que te enseñaron en la escuela.
Necesitas aprender sobre los ciclos económicos, cómo identificar activos infravalorados y cómo protegerte de la inflación. La lección de la deuda. Cómo usarla a tu favor. Mucha gente teme la deuda, pero esto es porque no entienden cómo funciona. Desde que comencé a invertir, he usado la deuda como una herramienta. Cuando las tasas de interés eran altas, aprendí a manejar mis propiedades para que generaran suficiente flujo de efectivo para cubrir mis préstamos. Y cuando las tasas de interés bajaron, refinancé mis propiedades para obtener efectivo adicional que reinvertí en más activos. El resultado es que hoy poseo más de 13.000 unidades de apartamentos, todas generando ingresos pasivos. No debo nada en estas propiedades porque las he pagado utilizando estrategias de refinanciamiento y beneficios fiscales. Esto es lo opuesto a lo que hacen muchas personas que compran y venden propiedades rápidamente, enfrentándose a consecuencias fiscales cada vez que venden. El peligro de seguir las masas. Uno de los mayores errores que puedes cometer es seguir a las masas sin cuestionar lo que están haciendo. Cuando todos estaban flipando casas en los años previos a 2008, yo me mantuve alejado de esa estrategia. En lugar de eso, me concentré en adquirir propiedades para mantenerlas a largo plazo. Y cuando el mercado colapsó, no solo sobreviví, sino que prosperé. Hoy veo un patrón similar. Muchas personas están invirtiendo en criptomonedas o acciones tecnológicas sin entender realmente los riesgos. No digo que estas inversiones sean malas, pero si no sabes lo que estás haciendo, te estás jugando tu futuro financiero. El futuro. Prepararse para lo inevitable. El colapso económico no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Pero esto no significa que debas tener miedo. Al contrario, deberías verlo como una oportunidad para posicionarte estratégicamente. Las personas que entienden los fundamentos de la economía y las finanzas prosperarán en los próximos años. Esto significa diversificar tus inversiones, evitar deudas de consumo y enfocarte en adquirir activos que generen ingresos pasivos. También significa ser selectivo con la información que consumes. No escuches a los medios tradicionales ni sigas ciegamente los consejos de los llamados expertos. Tu mayor activo. Tu conocimiento al final del día. Tu mayor activo es tu conocimiento. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Tómate el tiempo para aprender sobre cómo funcionan los mercados, cómo usar la deuda de manera inteligente y cómo identificar oportunidades en tiempos de crisis. Si haces esto, no solo sobrevivirás al próximo colapso, sino que prosperarás. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a cuestionar todo lo que te han enseñado y a tomar el control de tu futuro financiero? Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. La oportunidad está ahí fuera. Solo necesitas estar preparado para aprovecharla. La educación financiera. Una herramienta que todos deberían dominar. La educación financiera no solo es importante, es esencial para sobrevivir y prosperar en un sistema económico que, francamente, no está diseñado para beneficiar a las personas comunes. El problema es que desde pequeños nos enseñan conceptos que están obsoletos o que simplemente no funcionan para construir riqueza a largo plazo. ¿Por qué seguimos aprendiendo a ahorrar en una cuenta bancaria cuando la inflación destruye el poder adquisitivo de ese dinero cada año? Piensa en esto. Si el dinero en tu banco pierde valor con el tiempo y los precios de los bienes esenciales suben más rápido que tus ingresos, ¿cómo esperas salir adelante? No puedes. Es un juego que está diseñado para mantenerte atrapado. Por eso es crucial no solo aprender sobre dinero, sino también desaprender lo que nos han inculcado. Un buen punto de partida es comprender cómo funcionan realmente los sistemas de inversión y los ciclos económicos. Aprende porque los bienes raíces son una forma más estable de construir riqueza que las acciones especulativas. Descubre cómo los activos tangibles como el oro y el petróleo pueden actuar como refugios contra la inflación. Y, lo más importante, entiende cómo usar la deuda de manera estratégica para apalancar tus inversiones y crear flujos de ingresos. El mito de vivir sin deudas. A menudo escuchamos que vivir sin deudas es el camino hacia la libertad financiera. Pero esto es un mito que ha sido perpetuado por una mentalidad de ahorro que ya no tiene cabida en el mundo actual. La realidad es que la deuda, cuando se utiliza correctamente, es una de las herramientas más poderosas para construir riqueza. Cuando hablo de deuda, no me refiero a tarjetas de crédito con tasas de interés del 20% o préstamos personales para comprar cosas que no necesitas.
Estoy hablando de deuda buena, aquella que utilizas para adquirir activos que generan ingresos. Por ejemplo, un préstamo para comprar una propiedad de alquiler que no solo se paga sola con los ingresos que genera, sino que también te deja un flujo de efectivo positivo. Esa es una deuda que trabaja para ti. La clave está en entender cómo funcionan las tasas de interés y los beneficios fiscales. Por ejemplo, los bienes raíces te permiten aprovechar la depreciación como una forma de reducir tus impuestos. Esto significa que mientras tu propiedad genera ingresos, también estás recibiendo deducciones fiscales que aumentan tu rentabilidad. Además, al refinanciar propiedades a medida que aumentan de valor, puedes acceder a efectivo libre de impuestos. Este efectivo puede ser reinvertido en más activos creando un ciclo de crecimiento exponencial. Este es el poder de la deuda cuando se utiliza estratégicamente. El impacto de la inflación en la riqueza. La inflación es una fuerza silenciosa, pero devastadora. Para la mayoría de las personas, se manifiesta como un aumento en el costo de vida. Pero para aquellos que entienden cómo funciona, también representa una oportunidad. ¿Cómo? Invertir en activos que suben de valor con la inflación te permite no solo proteger tu riqueza, sino también aumentarla. Por ejemplo, el petróleo es uno de los activos más impactados por la inflación. Cuando los precios del petróleo suben, los costos de transporte, producción y bienes de consumo también aumentan. Para el consumidor promedio, esto es un golpe a su billetera. Pero para alguien que posee pozos de petróleo o invierte directamente en la extracción, estos aumentos de precios representan ganancias significativas. Lo mismo ocurre con los bienes raíces. Cuando la inflación aumenta, los valores de las propiedades y los alquileres tienden a subir. Esto significa que si posees bienes raíces, no solo estás protegiendo tu inversión inicial, sino que también estás aumentando tu flujo de efectivo. La clave es cambiar tu mentalidad. En lugar de temer la inflación, busca formas de beneficiarte de ella. Invierte en activos que sean resistentes a la inflación y asegúrate de que tu dinero esté trabajando para ti en lugar de quedarse estancado en una cuenta bancaria. ¿Cómo identificar oportunidades en tiempos de crisis? Los tiempos de crisis son cuando se hacen las mayores fortunas. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, necesitas estar preparado. Esto significa tener un plan claro y la capacidad de actuar rápidamente cuando las condiciones lo permitan. Pero, ¿cómo puedes identificar estas oportunidades? Busca activos infravalorados. En tiempos de crisis, los mercados tienden a sobrecorregirse. Esto significa que los activos buenos a menudo se venden a precios de ganga porque la gente entra en pánico. Este es el momento de comprar, no de vender. Invierte en necesidades básicas. Bienes raíces, petróleo, alimentos y metales preciosos siempre tendrán demanda, sin importar la situación económica. Estos activos ofrecen estabilidad y son menos propensos a perder valor en tiempos de incertidumbre. Mantén liquidez. Tener acceso a efectivo o líneas de crédito te permite aprovechar oportunidades rápidamente. Esto no significa que debas guardar tu dinero en efectivo por largos periodos, pero sí que debes tener un plan para acceder a capital cuando lo necesites. Aprende a diversificar. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus inversiones entre diferentes clases de activos te protege contra la volatilidad de los mercados y te da múltiples fuentes de ingresos. Educa tu mente. Tu mayor activo es tu conocimiento. Tómate el tiempo para aprender sobre cómo funcionan los mercados, las estrategias de inversión y las tendencias económicas. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para tomar decisiones informadas. El futuro de la economía. ¿Qué podemos esperar? Es importante aceptar que estamos entrando en una nueva era económica. Las reglas que funcionaron en el pasado ya no se aplican. Estamos viendo el colapso de los sistemas tradicionales, desde las pensiones hasta las monedas fiduciarias. Esto puede parecer aterrador, pero también representa una oportunidad única para aquellos que estén dispuestos a adaptarse. En este nuevo panorama, los activos tangibles y los ingresos pasivos serán más importantes que nunca. Las personas que entiendan cómo generar riqueza a través de bienes raíces, petróleo, oro y otras inversiones alternativas serán las que prosperen. Por otro lado, aquellos que sigan dependiendo de sistemas obsoletos como los fondos 401(k) y las cuentas de ahorro estarán en desventaja. Tu camino hacia la libertad financiera. La libertad financiera no se trata solo de tener mucho dinero.
Se trata de tener control sobre tu vida y tus decisiones. Se trata de construir un sistema que trabaje para ti, en lugar de depender de un sistema que está diseñado para mantenerte atrapado. Empieza por cuestionar todo lo que te han enseñado sobre el dinero. Aprende a usar herramientas como la deuda, la inversión en activos tangibles y la educación financiera para construir una base sólida. Y lo más importante, mantente abierto a nuevas ideas y dispuesto a adaptarte. Recuerda, en tiempos de crisis no todos pierden. Las oportunidades siempre están ahí, pero solo para aquellos que estén preparados para verlas y actuar. ¿Estás listo para tomar el control de tu futuro financiero? Si es así, comenta aquí abajo estoy listo. El momento de empezar es ahora. Si llegaste hasta el final de este video, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite escuchar este mensaje y te suscribas al canal para no perderte más contenido. ¿Cómo convertirse en rico en 2025? 15 sacrificios que debes hacer. Hoy vamos a abordar un tema que despierta el interés de muchos. ¿Cómo volverse rico? Sin embargo, quiero dejar algo muy claro desde el principio. No estoy aquí para venderte ilusiones ni fórmulas mágicas. Vamos a hablar de la realidad sobre lo que realmente se necesita para alcanzar la independencia financiera. Como sabes, en 2025 muchas cosas van a cambiar. La economía será diferente, las oportunidades también, pero hay una verdad que se mantiene inalterable. Para prosperar, es necesario esfuerzo. Tal vez esto no sea lo que quieres escuchar. Lo entiendo, todos preferiríamos la idea de hacernos ricos rápidamente, pero seamos sinceros, eso rara vez sucede. En este video te voy a explicar 15 sacrificios que debes hacer si realmente quieres volverte rico. Y cuando digo rico, no me refiero únicamente a tener un salario alto, sino a esa autonomía financiera que te permite vivir como quieres, sin preocupaciones económicas. Algunos de estos sacrificios pueden parecer obvios, otros te sorprenderán. Presta atención porque el número 14 te impactará. Antes de continuar, deja un comentario en este video. Voy a alcanzar la independencia financiera. Cuando vea tu comentario, te dejaré un corazón, porque sé que alcanzarás tu meta pronto. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Ahora sí, comencemos. Sacrificio 1. Abandonar tu zona de confort. Si hay algo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en la mediocridad y lejos de la riqueza, es su miedo a salir de la zona de confort. Déjame decirte algo. Ninguna persona rica llegó a donde está sin enfrentar incomodidad, incertidumbre y miedo. Tu zona de confort es tu prisión. En ella te sientes seguro, cómodo, sin riesgos, pero también sin crecimiento, sin nuevas oportunidades, sin avance real. Piénsalo así. Si sigues haciendo lo mismo todos los días, obtendrás los mismos resultados. Si sigues rodeándote de la misma gente, tendrás la misma mentalidad. Si sigues evitando los riesgos, nunca alcanzarás nuevas recompensas. Salir de la zona de confort es doloroso, pero no crecer es aún más doloroso. Los millonarios lo saben. Es por eso que constantemente se desafían, toman riesgos, buscan aprender cosas nuevas y se enfrentan a lo desconocido. ¿Cómo puedes salir de tu zona de confort y empezar a crecer? Haz algo incómodo cada día. Habla con extraños. Aprende una nueva habilidad. Inicia un proyecto que te asuste. Rodéate de personas que ya están donde tú quieres estar. La gente que te rodea define tus estándares. Si solo te rodeas de personas conformistas, nunca aspirarás a más. Cambia tu mentalidad sobre el miedo. El miedo no es un freno, es una señal de que estás creciendo. Aprende a actuar a pesar del miedo y verás cómo empiezas a lograr cosas que antes parecían imposibles. Si no estás dispuesto a salir de tu zona de confort, no estás dispuesto a ser rico. Sacrificio 2. Eliminar las excusas. Si hay algo que los ricos han aprendido a hacer mejor que nadie, es dejar de poner excusas. Las excusas son la herramienta perfecta para justificar la mediocridad. ¿Te suenan estas frases? No tengo dinero para invertir. No tengo tiempo para aprender. No conozco a nadie que me ayude. No sé cómo empezar. Cada vez que dices una excusa, estás creando una barrera mental que te impide avanzar. Las personas exitosas tienen las mismas dificultades que tú. La única diferencia es que encuentran soluciones en vez de excusas.
cómo eliminar las excusas de tu vida cambia tu lenguaje. En lugar de decir, no puedo hacer esto, di, ¿cómo puedo hacer esto posible? El lenguaje que usas define tu mentalidad y, por lo tanto, tu realidad. Rodéate de gente que no acepta excusas. Si te rodeas de personas que buscan soluciones, tú también aprenderás a encontrarlas. Asume responsabilidad absoluta por tu vida. Nadie más es responsable de tu éxito o fracaso. No es culpa del gobierno, de la economía, de tu familia o de tu jefe. Es tu responsabilidad. Las excusas te mantienen pobre. La acción te hace rico. ¿Cuál eliges? Sacrificio 3. Eliminar la procrastinación. La procrastinación es el asesino silencioso de los sueños. Es ese hábito tóxico de posponer las cosas importantes mientras te convences de que lo harás después. Pero el problema es que después nunca llega. Cada vez que procrastinas, pierdes oportunidades. Pierdes tiempo valioso que nunca recuperarás. Retrasas tu crecimiento personal y financiero. Los ricos no esperan el momento perfecto para actuar. Saben que la acción imperfecta es mejor que la inacción perfecta. ¿Cómo dejar de procrastinar de una vez por todas? Aplica la regla de los 5 segundos. Cuando tengas que hacer algo importante, cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y hazlo sin pensarlo más. Tu cerebro siempre buscará excusas si le das demasiado tiempo para pensarlo. Haz primero lo difícil. No empieces el día con tareas fáciles. Empieza con lo que más te cuesta. Si puedes con lo más difícil en la mañana, el resto del día será mucho más fácil. Crea un sistema de productividad. Y usa un calendario y programa tareas con fechas límite. Bloquea horas específicas del día para trabajar en tus objetivos sin distracciones. Cada día que procrastinas, te alejas más de la vida que sueñas. Cada día que tomas acción, te acercas a ella. Sacrificio 4. Eliminar relaciones tóxicas. ¿Sabías que tu entorno define tu éxito financiero? Si te rodeas de personas negativas, perezosas y sin ambición, terminarás igual que ellas. Las relaciones tóxicas no solo te hacen perder tiempo y energía, también te sabotean mentalmente, haciéndote creer que el éxito no es posible. ¿Te has dado cuenta de que algunas personas siempre critican tus sueños? Eso es imposible. No lo intentes, no va a funcionar. Mejor quédate en lo seguro. ¿Cómo saber si alguien es una relación tóxica? Si siempre te desmotiva en lugar de apoyarte. Si critica cada nuevo intento que haces de mejorar tu vida. Si te hace sentir menos capaz o menos valioso. Si solo aparece cuando necesita algo de ti. Los ricos seleccionan cuidadosamente a las personas con las que pasan su tiempo. Si alguien no suma a tu vida, debes aprender a dejarlo ir. ¿Cómo rodearte de personas que te impulsen? Busca mentores y personas que ya lograron lo que tú quieres. Únete a comunidades de emprendedores, inversionistas y líderes. Aprende a decir no a las personas que te roban energía. Elimina lo que te frena y verás cómo avanzas más rápido. Sacrificio 5. Eliminar la negatividad de tu mente es el terreno donde siembras tus pensamientos. Si siembras negatividad, solo cosecharás problemas y limitaciones. El problema es que muchas personas no se dan cuenta de que son su propio peor enemigo. Viven con pensamientos como nunca seré rico. No nací para esto. Todo está en mi contra. Y como creen eso, actúan en consecuencia. Los ricos han aprendido a controlar su mentalidad y eliminar la negatividad de sus vidas. ¿Cómo puedes eliminar la negatividad de tu mente? Practica la gratitud diaria. Cada mañana, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Esto entrenará tu cerebro para enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo. Cuida tu consumo de información. Evita noticias y redes sociales que solo transmiten miedo y pesimismo. Rodéate de información que te impulse a crecer. Cambia tu lenguaje. Deja de decir, no puedo, y empieza a decir, voy a encontrar una manera. Tu lenguaje define tu mentalidad. Elimina la negatividad de tu vida y tu realidad empezará a transformarse. Estos primeros 5 sacrificios pueden ser difíciles, pero son el precio a pagar para alcanzar la verdadera riqueza y libertad. ¿Estás dispuesto a hacerlos? Si es así, comenta, estoy listo para cambiar mi vida. Sacrificio 6. Eliminar el miedo al fracaso.
Si existe una emoción que ha frenado más sueños, más negocios, más oportunidades y más riquezas de las que podríamos contar, es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es como una sombra que sigue a la mayoría de las personas durante toda su vida. Es esa voz interna que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que si lo intentas y fallas, te verás como un perdedor, que es mejor quedarte donde estás porque al menos ahí no puedes fallar. Déjame decirte algo que cambiará tu vida. El fracaso no es el enemigo del éxito, es su mejor maestro. Los ricos no temen al fracaso, lo utilizan. Mientras que la mayoría de las personas hacen todo lo posible por evitar el fracaso, los millonarios lo ven como una oportunidad de crecimiento. Piénsalo. Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, fue rechazado de su equipo en la escuela. Steve Jobs fue despedido de Apple, la empresa que él mismo fundó. Jeff Bezos tuvo varios proyectos fallidos antes de que Amazon se convirtiera en lo que es hoy. Lo que diferencia a estas personas no es que nunca fallaron, sino que usaron sus fracasos como peldaños para llegar más alto. ¿Cómo eliminar el miedo al fracaso de tu vida? Cambia tu perspectiva del fracaso. No lo veas como una derrota, sino como una lección que te acerca más a tu meta. Cada fracaso te enseña a qué hacer mejor la próxima vez. Actúa a pesar del miedo. No esperes a sentirte listo o seguro para empezar. El momento perfecto no existe. Si sigues esperando, nunca darás el primer paso. Rodéate de historias de éxito. Lee biografías de personas exitosas y verás que todos han fracasado antes de triunfar. Si ellos pudieron, tú también puedes. Haz del fracaso una meta. En lugar de temerlo, propóntelo. Pregúntate, ¿cuántas veces estoy dispuesto a fallar antes de lograr mi objetivo? Mientras más fallas acumules, más cerca estarás del éxito. Los millonarios han aprendido a ver el fracaso como una parte natural del camino. Si quieres ser rico, debes dejar de temerlo y empezar a usarlo a tu favor. Sacrificio 7. Eliminar el perfeccionismo. El perfeccionismo parece una cualidad positiva, pero en realidad es una de las trampas más grandes que existen. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo te paraliza. Te hace posponer tus sueños y te impide tomar acción. Muchas personas pasan años planeando, analizando, esperando el momento ideal. Y mientras tanto, nunca empiezan. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona exitosa y una persona promedio? La persona exitosa empieza antes de estar lista. ¿Cómo el perfeccionismo te mantiene pobre? Te hace perder tiempo valioso. Mientras intentas que todo sea perfecto, el tiempo sigue pasando. La gente que actúa antes que tú ya está ganando dinero, aprendiendo y creciendo. Te llena de inseguridad. El perfeccionismo esconde un miedo, el miedo a no ser suficiente. Pero la verdad es que nadie empieza siendo perfecto. Te aleja de la acción. El perfeccionismo es una forma elegante de procrastinación. Si siempre estás mejorando tu idea en lugar de ejecutarla, nunca verás resultados. ¿Cómo superar el perfeccionismo y empezar a actuar? Hazlo mal, pero hazlo. No esperes a que tu idea esté 100% lista. Empieza ahora y mejora sobre la marcha. Hecho es mejor que perfecto, pero nunca terminado. Acepta que la mejora es un proceso. ¿Sabías que los primeros modelos de iPhone tenían muchos defectos? ¿Y que los primeros autos de Tesla no eran perfectos? Pero si Apple y Tesla hubieran esperado a la perfección, hoy no existirían. Aprende de la retroalimentación, no del miedo. En lugar de preocuparte por hacerlo perfecto, lánzate y ajusta según los resultados. La acción te da información real. La perfección solo te da excusas. Si sigues esperando la perfección, nunca empezarás nada. Empieza ahora, con lo que tienes, y mejora en el camino. Sacrificio 8. Dejar de compararte con los demás. Vivimos en la era de las redes sociales, donde es fácil caer en la trampa de la comparación. Ves a alguien con un auto de lujo y piensas que ya estás fracasando. Ves a alguien que viaja por el mundo y sientes que tu vida es aburrida. Ves a alguien que gana más dinero que tú y te desmotivas. Pero aquí está la verdad. La comparación te roba la felicidad y te mantiene estancado. ¿Por qué compararte con otros te impide ser rico? Te hace perder el enfoque en tu propio camino. En lugar de trabajar en tus metas, te distraes con lo que hacen los demás.
te llena de envidia y resentimiento. En lugar de inspirarte, te hace sentir inferior. Pero la envidia no paga las cuentas. La acción sí. Te desmotiva. Si crees que todos están mejor que tú, pierdes la energía para mejorar tu propia vida. ¿Cómo dejar de compararte con los demás y enfocarte en tu éxito? Recuerda que las redes sociales solo muestran lo mejor de cada persona. Nadie publica sus fracasos, sus deudas o sus momentos difíciles. Lo que ves en Instagram no es la realidad completa. Compárate solo contigo mismo. Pregúntate, ¿soy mejor que hace un año? ¿Estoy avanzando en mis metas? ¿Estoy aprendiendo y mejorando? Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. Y usa la comparación como inspiración, no como excusa. En lugar de envidiar a alguien exitoso, pregunta cómo lo logró. Aprende de ellos. Y usa su éxito como motivación para trabajar más duro. Céntrate en tu propio progreso. Cada día, trabaja en ser un 1% mejor que ayer. Con el tiempo, ese progreso se convierte en éxito real. No compitas con nadie más, compite con tu mejor versión. Estos sacrificios no son fáciles, pero son el precio de la libertad financiera. Si realmente estás comprometido con tu éxito, comparte este contenido con alguien que necesite escucharlo. Y ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos sacrificios te cuesta más? Si leíste hasta aquí, comenta, estoy listo para mi transformación. Sacrificio 9. Eliminar las distracciones innecesarias. Vivimos en una era donde las distracciones están en todas partes. Desde el momento en que te despiertas, tu teléfono, la televisión, las redes sociales, los correos electrónicos y las notificaciones compiten por tu atención. La distracción es el enemigo silencioso del éxito y es una de las razones principales por las que la mayoría de las personas no logran sus metas financieras. Piénsalo. ¿Cuántas horas al día pasas en actividades que no te acercan a tu meta? Horas interminables viendo videos en YouTube sin propósito, desplazándote por redes sociales viendo la vida de otros en lugar de trabajar en la tuya, jugando videojuegos o viendo series en Netflix sin medida, atendiendo llamadas y mensajes irrelevantes que solo roban tu tiempo. Si sumaras todas esas horas, te darías cuenta de que, en lugar de quejarte por falta de tiempo, tienes tiempo de sobra, pero lo estás desperdiciando. ¿Por qué las distracciones te mantienen pobre? Porque consumen tu tiempo más valioso. Tu tiempo es el recurso más importante que tienes. Cada minuto que gastas en distracciones es un minuto que no usaste para avanzar en tu vida. Si gastas 4 horas al día en distracciones, eso equivale a 1460 horas al año, lo que son más de 60 días completos desperdiciados. ¿Por qué afectan tu capacidad de concentración? Cada vez que interrumpes tu enfoque con una distracción, tu cerebro necesita entre 15 y 20 minutos para volver a un estado de máxima productividad. Si revisas el celular cada 10 minutos, nunca trabajas a tu máximo potencial, porque te roban energía mental. Cada vez que consumes contenido sin valor, te cansas mentalmente sin haber logrado nada. Te sientes agotado, sin motivación y con la sensación de que no hiciste nada productivo en el día. ¿Cómo eliminar las distracciones y recuperar el control? Identifica tus principales distracciones. Haz un análisis honesto de en qué estás gastando tu tiempo. Pregúntate, ¿qué actividades me alejan de mis metas? Haz una lista de las distracciones que más tiempo te roban y decide eliminarlas o reducirlas. Crea horarios estrictos para el consumo de entretenimiento. Si quieres ver Netflix o jugar videojuegos, hazlo con un límite de tiempo específico. En lugar de ver televisión por 5 horas sin darte cuenta, resérvate solo 1 hora al día como recompensa después de haber trabajado en tus metas. Pon tu teléfono en modo no molestar cuando trabajes. No permitas que las notificaciones te interrumpan constantemente. Apaga el Wi-Fi, si es necesario, o usa aplicaciones para bloquear redes sociales durante tu horario de trabajo. Sustituye las distracciones por actividades productivas. En lugar de pasar 3 horas en Instagram viendo la vida de otros, usa ese tiempo para aprender una nueva habilidad o construir tu propio negocio. Reemplaza contenido basura con lectura de libros de desarrollo personal, audiolibros o cursos en línea. Rodéate de un ambiente libre de distracciones. Si necesitas enfocarte, trabaja en un espacio donde no haya tentaciones. Sacrificio 10. Abandonar la necesidad de aprobación de los demás.
Uno de los mayores bloqueos mentales que impiden el éxito financiero es la necesidad de aprobación de los demás. Desde niños nos enseñaron a buscar la validación de nuestros padres, maestros, amigos y la sociedad en general. Pero aquí está el problema. Cuando buscas la aprobación de otros, renuncias a tu propia independencia. Piénsalo. ¿Cuántas veces has evitado hacer algo porque te preocupaba lo que dirían los demás? ¿Cuántos sueños has postergado porque tenías miedo del que dirán? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar solo por temor a ser criticado? Si realmente quieres ser rico, tienes que liberarte de la opinión de los demás. ¿Por qué buscar la aprobación de los demás te mantiene pobre? Porque te hace vivir según los estándares de otros, no los tuyos. Muchas personas eligen carreras, trabajos y estilos de vida que no les gustan solo para complacer a su familia o amigos. Los ricos no buscan agradar a nadie, solo siguen sus propias convicciones, porque te paraliza por miedo al juicio. Si siempre te preocupa lo que piensan los demás, nunca te atreverás a tomar riesgos. Y sin riesgos no hay crecimiento ni riqueza, porque te hace gastar dinero en cosas que no necesitas. ¿Cuántas veces has comprado ropa de marca, autos caros o gadgets solo para impresionar a los demás? Los millonarios gastan su dinero en activos, no en impresionar a desconocidos. ¿Cómo abandonar la necesidad de aprobación y vivir bajo tus propios términos? Define qué es realmente importante para ti. Pregúntate, ¿estoy tomando mis decisiones para complacerme a mí o para complacer a otros? ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la que otros esperan de mí? Si no estás viviendo según tus propios deseos, es momento de cambiar. Acepta que no puedes agradar a todo el mundo. Siempre habrá personas que te critiquen, no importa lo que hagas. Los millonarios entienden que es imposible complacer a todos, así que no lo intentan. Rodéate de personas que te apoyen. Si tu entorno te presiona para que sigas un camino que no deseas, busca nuevas amistades y mentores que compartan tu visión de éxito. Aprende a decir no. Sacrificio 11. Abandonar las creencias limitantes. Las creencias limitantes son los muros invisibles que te mantienen atrapado en la misma vida, con los mismos problemas financieros y sin alcanzar tu verdadero potencial. Estas creencias son pensamientos profundamente arraigados que se han instalado en tu mente desde la infancia y que, sin darte cuenta, te han programado para vivir con miedo, duda y conformismo. Tal vez te identificas con alguna de estas frases. 1. El dinero es difícil de ganar. 2. Las personas ricas son malas o corruptas. 3. Nunca seré rico porque nací en una familia pobre. 4. Si me arriesgo, puedo perderlo todo. 5. La estabilidad es más importante que la riqueza. Todas estas frases son mentiras que han sido repetidas una y otra vez hasta convertirse en parte de tu identidad. Pero aquí está la verdad. El dinero no es bueno ni malo. Es simplemente una herramienta. Y como cualquier herramienta, el resultado depende de quién la usa y cómo la usa. Si creciste en un ambiente donde te dijeron que el dinero no crece en los árboles o que ser rico es imposible sin hacer trampa, es muy probable que estas creencias estén afectando tu capacidad de progresar. ¿Cómo las creencias limitantes te mantienen pobre? Porque te hacen creer que no mereces ser rico. 1. Si crees que solo algunas personas tienen derecho a la riqueza, nunca harás nada para alcanzarla. Porque limitan tus decisiones y acciones. 1. Si piensas que ganar dinero es difícil, nunca te atreverás a tomar oportunidades o emprender un negocio. Porque te mantienen en la mediocridad. 1. Si crees que el dinero no es importante, jamás aprenderás a administrarlo, invertirlo o multiplicarlo. ¿Cómo eliminar tus creencias limitantes y reprogramar tu mente para el éxito? Identifica tus creencias negativas sobre el dinero. 1. Haz una lista de todas las frases sobre dinero que escuchaste en tu infancia y analízalas una por una. Reemplázalas con afirmaciones positivas. 1. Si siempre has creído que el dinero es difícil de conseguir, cámbialo por las oportunidades para generar dinero están en todas partes. 2. Si piensas que el dinero corrompe a las personas, reemplázalo por el dinero solo amplifica quien ya eres. Si eres bueno, harás más bien con él. Rodéate de personas con una mentalidad próspera. 1. Si pasas tiempo con personas que ven el dinero como algo negativo, terminarás adoptando su mentalidad. 1. Busca grupos, mentores y libros que refuercen una mentalidad de abundancia. Toma acción y desafía tus propias creencias.
1. La única forma de probar que una creencia es falsa es demostrártelo a ti mismo. 1. Si crees que invertir es muy difícil, intenta aprender sobre inversiones y verás que no es tan complicado. Cuando cambias tu forma de pensar sobre el dinero, cambias tu vida. Sacrificio 12. Abandonar el multitasking y enfocarte en lo que importa. Durante años nos han dicho que ser multitarea es algo positivo, que la capacidad de hacer varias cosas a la vez es un talento valioso. Pero la verdad es que el multitasking es una trampa que destruye tu productividad, tu enfoque y tu capacidad de lograr el éxito financiero. Piénsalo. Cuando intentas hacer muchas cosas al mismo tiempo, no haces ninguna bien. Si estás viendo tu celular mientras trabajas, respondiendo mensajes mientras estudias o viendo televisión mientras intentas leer un libro, tu cerebro nunca se concentra completamente en nada. ¿Por qué el multitasking te está impidiendo ser rico? Porque reduce tu eficiencia. 1. Cuando cambias de una tarea a otra, tu cerebro necesita tiempo para reajustarse. 1. Se ha demostrado que las personas que hacen multitasking tardan hasta un 40% más en completar sus tareas. ¿Por qué disminuye la calidad de tu trabajo? 1. Si trabajas en un negocio mientras revisas redes sociales, tu rendimiento será mediocre. 1. El éxito requiere total concentración y dedicación porque crea la ilusión de productividad. 1. Crees que estás avanzando porque estás ocupado, pero en realidad no estás logrando resultados significativos. ¿Cómo desarrollar un enfoque láser para la riqueza? Usa la regla del Deep Work. 1. Dedica bloques de tiempo a trabajar sin interrupciones, sin redes sociales, sin llamadas y sin distracciones. Establece tus 3 prioridades diarias. 1. Cada día, identifica las 3 tareas más importantes que realmente te acercarán a tu meta financiera y concéntrate solo en ellas. Aplica la técnica Pomodoro. 1. Trabaja en sesiones de 25 a 50 minutos sin interrupciones. Luego descansa 5 minutos y repite el proceso. Deshazte de tareas irrelevantes. 1. No hagas todo tú mismo. 1. Aprende a delegar lo que no es importante y enfócate solo en lo que realmente genera riqueza. Cuando eliminas el multitasking y te concentras en lo que realmente importa, tu productividad se dispara y tus resultados financieros mejoran exponencialmente. Sacrificio 13. Abandonar el autosabotaje y las excusas. El autosabotaje es un enemigo silencioso que destruye el éxito antes de que siquiera tengas la oportunidad de alcanzarlo. Es la voz en tu cabeza que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces el éxito o que es demasiado tarde para intentarlo. Si alguna vez has pensado cosas como 1. No tengo suficiente experiencia para emprender. 2. No puedo invertir porque no sé nada sobre finanzas. 3. No tengo tiempo para aprender algo nuevo. 4. No puedo hacer esto porque nadie me apoya. Entonces estás saboteando tu propio éxito. ¿Cómo el autosabotaje te mantiene pobre? Porque te paraliza con miedo. 1. En lugar de tomar acción, pasas años esperando el momento perfecto que nunca llega porque te impide aprovechar oportunidades. 1. Cuando aparece una oportunidad, en lugar de aprovecharla, buscas excusas para no hacerlo porque te hace dudar de ti mismo. 1. Si no confías en tu capacidad para tener éxito, nunca harás lo necesario para lograrlo. Dime en los comentarios qué sacrificio te cuesta más hacer. Si leíste hasta aquí, comenta estoy listo para cambiar mi vida y te daré un corazón. Sacrificar el presente por un futuro próspero. Este es, sin duda, el sacrificio más difícil de todos, pero también el más importante. Se trata de renunciar a ciertos placeres inmediatos y tomar decisiones estratégicas para garantizar un futuro de libertad financiera y estabilidad económica. Vivimos en un mundo donde el consumo instantáneo es la norma. Queremos todo ahora. Queremos el coche del año, las vacaciones de ensueño, la ropa de marca, la última tecnología. Y si no tenemos el dinero en efectivo, usamos tarjetas de crédito, préstamos o financiamiento para obtenerlo. El problema es que, cada vez que eliges el placer inmediato sobre la inversión en tu futuro, estás robándole a tu versión del mañana. El sacrificio número 15 es aprender a demorar la gratificación. Es aprender a decir no hoy para poder decir sí mañana a una vida mucho mejor. ¿Qué significa realmente sacrificar el presente para construir riqueza? 1. Evitar la trampa del consumismo. La sociedad nos dice que comprar más cosas nos hará felices,
Pero la realidad es que muchos de estos gastos nos encadenan a un ciclo de deudas. En lugar de gastar en lujos innecesarios, usa ese dinero para ahorrar, invertir y crear activos que generen ingresos. 2. Gastar menos de lo que ganas y reinvertir la diferencia. La mayoría de las personas que se quedan atrapadas en la pobreza gastan todo lo que ganan e incluso más. En cambio, los ricos siguen una regla sencilla. Viven por debajo de sus posibilidades y reinvierten lo que les sobra. Decir no a los placeres pasajeros para decir sí a la libertad financiera. ¿De verdad necesitas cambiar de teléfono cada año? ¿Realmente necesitas salir todos los fines de semana a restaurantes caros? ¿Vale la pena endeudarte por unas vacaciones de lujo que solo durarán una semana? ¿De verdad necesitas cambiar de teléfono cada año? Si en lugar de gastar todo tu dinero en estos caprichos, lo invirtieras, en 10 años podrías estar en una posición financiera completamente diferente. ¿Ves el patrón? Todos estos gigantes del éxito entendieron algo que la mayoría no comprende. El éxito financiero no es inmediato. Si quieres riqueza duradera, debes estar dispuesto a hacer sacrificios hoy. La recompensa final. Tu vida sin límites después de leer estos sacrificios, puede que sientas que son demasiados. Que renunciar a tantas cosas parece imposible. Pero pregúntate esto. 1. ¿Quieres pasar toda tu vida trabajando para otros, viviendo de cheque en cheque y sin poder darte los lujos que realmente deseas? 2. ¿O prefieres hacer sacrificios durante unos años para después vivir la vida bajo tus propios términos? La mayoría de las personas nunca serán ricas porque no están dispuestas a hacer lo necesario. Prefieren la comodidad de la mediocridad antes que el esfuerzo de la grandeza. Pero tú no eres como la mayoría. Tú has llegado hasta aquí porque quieres más. Porque sabes que tienes el potencial de lograr cosas grandes. El viaje hacia la libertad financiera comienza hoy. No esperes más. Vamos juntos en este camino. Tú puedes lograrlo.